te agradezco por esta palabra, Dios mío, que tú nos vas a compartir ahora juntos en este tiempo de instrucción, en este tiempo de discipulado, en este tiempo de estar juntos. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puse aquí el significado de servir en cuanto al significado natural es estar al servicio de alguien o estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Significa que servir es estar sujeto a alguien, ¿verdad? En este caso nosotros estamos sujetos a Jesús, ¿verdad? Estamos sujetos a Jesús por cualquier motivo, dice aquí, o sea, nuestro motivo ¿cuál es? El amor a Jesús, ¿verdad? Haciendo lo que Él quiere o lo que Él dispone. Eso sería traduciéndolo a nosotros, aplicándolo a nosotros. O sea, servir es estar sujetos a Cristo por amor, haciendo lo que Él quiere o lo que Él dispone. Eso sería servir. Puse aquí, servir es hacer algo por vivir de acuerdo a alguien. En otras palabras, nosotros lo que hacemos es porque queremos vivir de acuerdo a alguien y esa persona se llama Jesús. Amén. O sea, nosotros estamos haciendo algo porque queremos vivir de acuerdo a alguien y ese alguien es Jesús. O sea, cuando nosotros servimos, lo que estamos haciendo es vivir de acuerdo a Jesús, de acuerdo al Señor, de acuerdo a nuestro Dios. Amén. El concepto de servir a veces se limita solamente a acciones que realizamos esporádicamente, usualmente cuando me lo dicen o cuando el tiempo me lo permite. Pero servir es mucho más que acciones, servir es un propósito de vida. Yo he nacido para servir. He nacido para servir y he nacido para servir al Señor. Amén. Y por medio del servicio que yo le doy al Señor, glorificar a Dios. Amén. Usted piense cuando usted sirve a Dios, ¿estoy glorificando a Dios con mi servicio? ¿Estoy glorificando a Dios con mi entrega? ¿Estoy glorificando a Dios con mi corazón? ¿Estoy glorificando a Dios con mi actitud? ¿Estoy glorificando a Dios en mi vida por medio del servicio? Usted piensa en el área donde Dios lo tiene, sirviendo. Usted entiende que su compromiso es tal que usted está glorificando a Dios. Eso es personal de cada uno. Entonces, como fuimos creados para adorar a Dios y para la gloria de su nombre y para glorificar a Dios, nosotros al mismo tiempo, cuando nosotros estamos sirviendo y ese servicio tiene que ser para glorificar a Dios. Amén. Entonces yo tengo que analizar siempre que en mi servicio yo esté glorificando a Dios. Glorifico a Dios cuando un hermano en la puerta no se quiere sentar y yo me enfado. Es más, el que viene y no hace caso al ujier, ¿está glorificando a Dios? Es más, cuando yo no tengo paciencia con los niños, ¿estoy glorificando a Dios? Es más, cuando yo estoy predicando y digo alguna tontería que puede ofender, ¿estoy glorificando a Dios? Cuando digo, ahora me hablo a mí mismo. O sea, en todo tiempo nosotros tenemos que pensar si en nuestro servicio se está glorificando el Señor. Si en nuestra vida se está glorificando el Señor. Amén. Porque servir es más que acciones. Servir es un propósito de vida. Amén. Pues aquí nuestro servicio no debe de ser a algo, sino nuestro servicio tiene que ser a alguien. No estamos sirviendo a una causa, estamos sirviendo a un Dios. Y ese Dios tiene una causa. Amén. Entonces nuestro servicio no es a algo. No sirvo a la iglesia, aunque haga cosas para la iglesia. Sirvo a Dios cuando estoy haciendo cosas para la iglesia. Amén. No es a algo, sino a alguien. Pues aquí el servicio no nace de una necesidad en un área específica, sino de una necesidad interna en nosotros, de vivir para aquel que me llamó. Son cosas distintas. No sirvo porque voy a limpiar porque es que hay una necesidad de limpiar,
sino porque en mí nace el deseo de servir a aquel que me llamó. Y eso es una cuestión de naturaleza. Servimos porque la naturaleza de Dios está en nosotros y Él todo el tiempo sirve. Amén. Significa que cuando nosotros servimos nos parecemos a aquel que nos llamó. Amén. Muy bien. Estos son algunos puntos que puse, pero tenemos aquí un PowerPoint para que nos ayude. Pon la primera. Pues aquí servir es un regalo del Padre y es el privilegio de los santos. El hecho de que podamos servir, el enseñarnos a servir y el ponernos en una posición de servir es un regalo, no es una carga. Cuando yo entiendo que servir es un regalo, es una gracia que Dios me ha dado, el poder servirle a Dios, entonces mi concepto tiene que cambiar. No me cuesta ir a hacer algo cuando no me viene bien, porque entiendo que tengo el privilegio de hacer algo y morir a mi carne cuando hago algo que me está quitando mi tiempo. ¿Entienden? Es al revés. Entonces, cuando yo entiendo que servir no es una carga, sino que servir es un privilegio y es un regalo de Dios, que Dios me ha otorgado, me ha dado el privilegio de que yo pueda hacer algo por Él, para Él o para su iglesia, entonces, amados, mi concepto de servir tiene que cambiar. O debe de cambiar. Es un privilegio que nosotros hemos recibido como santos suyos. Entonces, amados, no me cuesta. Yo veo muchas veces que a veces nos suele pasar el tema de los turnos. Los turnos nos meten en legalidad. No, que me tocan la puerta, pero ya me ha tocado a mí 3 veces y el otro solo lo ha hecho 2. Y es que yo 3 veces seguidas. Hermanos, yo no digo que esté pasando, digo que son cosas que pueden suceder. Porque si no, pobre Natanael va a pensar que estoy poniendo verde a los sugieres. No tiene nada que ver con eso. Pero que somos muy legalistas a la hora de servir, sin darnos cuenta que servir no tiene que ser en la legalidad, sino en el corazón y en el espíritu. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros servimos, amados, tiene que ser un privilegio para mí decir, es que he estado 5 veces en la puerta, gloria a Dios, el Señor me confía la puerta, para que cuando entren los hermanos puedan recibir mi sonrisa preciosa, maravillosa, que no pueden ver porque tengo la mascarilla, pero que cuando me la quite, la van a ver cómo yo lo recibo con tanto amor. ¿Están entendiendo? Mi concepto tiene que cambiar. Yo no puedo estar pensando en carga todo el tiempo. No, que me tocó 5 veces y al otro le tocaba y ahora ya no le toca. Y es que usted no deja de pensar en el otro. Usted piensa en el privilegio que Dios le ha dado de servirle. Piensa en el privilegio que usted tiene de haber sido escogido por Dios y que Dios le confíe el poder estar en un lugar de privilegio, cualquiera que sea, llámese limpiar la iglesia, llámese estar ahí, tiene que ser para mí un privilegio. Yo tengo que decir, Señor, gracias porque me has confiado poder poner mis sucias manos en algo tan santo como es tu propósito. ¿Entienden? Y cuando digo sucias manos, hablo de ser mortales, naturales y personas naturales, no que estemos mal. ¿Entienden? Tiene que ser para mí un privilegio. No puede ser una carga. No podemos estar todo el tiempo pensando que servir a Dios es una carga, sino que es un privilegio. ¿Amén? Entonces, si eso está en mí, entonces yo voy a poder entender mucho mejor. Ay, gracias. Me van a llamar a Natanael y decirle, Natanael, me toca a mí. No, hermano, usted estuvo la semana pasada. No, pero ponme otra vez. Hermanos, Dios quiere que lleguemos a ese punto donde digamos, no, que me peleo por el hermano, pero no para que Él lo haga, sino porque lo quiero hacer yo y Él no me deja. ¿Entienden? Hermanos, ahí es donde uno se da cuenta que estamos haciendo las cosas correctamente. Cuando hay un deseo ferviente en mí, y yo no estoy pensando en el otro, sino que estoy pensando en el privilegio que a mí Dios me ha dado por poder hacerlo. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Sí? Me ha hecho el cortocircuito el cerebro. El cerebro. No, pero es cierto. Tenemos que llegar a ese punto, amados, de un quebrantamiento con Dios, donde nosotros entendamos que servir no es una carga, servir es un privilegio. Siempre y cuando lo hagamos en el Espíritu. Amén.
Cuando lo hacemos en la carne se convierte en una carga. Cuando lo hacemos en el Espíritu se convierte en gozo, en paz, en alegría, en plenitud, en satisfacción. ¿Por qué? Porque servir es un propósito de vida. Todos los cristianos hemos nacido para glorificar a Dios y servimos en su reino para que Él se glorifique. Y para nosotros el servir tiene que ser un privilegio. ¿Amén? Por eso pues aquí, servir es un regalo del Padre y es el privilegio de los santos. ¿Amén? Muy bien, vamos a seguir. Quiero compartirles algunos textos que nos van a ayudar a comprender. ¿Tienen ahí las Biblias? ¿Y se han traído las Biblias? Yo sé que los músicos han traído los instrumentos, que los sugieres han traído el gel de manos y las mascarillas. Yo sé que los maestros han venido con sus recursos. Los que limpian se han traído las fregonas, pero todos necesitamos una sola cosa. Necesitamos la Biblia. Hoy necesitamos la Biblia. ¿Amén? Muy bien. Servir es un privilegio. ¿Amén? Servir es un privilegio. ¿Amén? Amén. Yo sé que estamos buscando el texto y que las mujeres contestan porque pueden hacer dos cosas a la vez. Mientras que los hombres, mientras que buscan el texto, ya si les hablas, es como que no han oído nada. ¿Verdad? Solo podemos hacer una cosa. Muy bien. Mateo 20 del 25 al 28. ¿Lo tenemos? Voy a darles 6 puntos que tienen que ver con el servicio. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo el Señor? Él dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, el Señor, dentro del propósito de su venida, dentro del propósito donde Él habla de las causas por las que Él ha venido, Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ese es uno de los motivos, de los propósitos que Jesús habla, de por qué, de las causas, por qué había venido. Entonces, eso me hace entender a mí que nosotros también tenemos que ver el servicio como una causa de nuestro propósito. Servir es parte del propósito de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros, dentro de nuestra vida cristiana, nosotros sirvamos y entendamos que forma parte del propósito de Dios, el poder servir. Como el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Amén. Entonces, mi pensamiento no es cuánto me sirven a mí, sino cuánto yo puedo servir a otros. Amén. No es cuánto me sirven a mí, sino cuánto yo puedo servir a otros. Jesús lo dijo así, yo no he venido para ser servido. Él no quiso recibir el que lo arengaran, sino que Él dijo, no, yo he venido como siervo a dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Y ese debe de ser el propósito también nuestro. Entender que servir forma parte del propósito de Dios. Amén. Puse aquí, Jesús obedeció el propósito por el cual el Padre lo envió y mantenerse en ello, por mantenerse en ello fue bendecido. Jesús fue aprobado por su vida de siervo, aun siendo Dios. Entonces nosotros, amados, cuando nosotros vivimos una vida de servicio, estamos obedeciendo. Y si estamos obedeciendo, el resultado de la obediencia, ¿sabes cuál es? La bendición. O sea, el que sirve es bendecido por obedecer al propósito al cual Dios lo ha llamado. Amén. Entonces, bendecir no tiene que ser una carga. Bendecir tiene que ser un privilegio, un propósito por el cual yo
estoy en esta tierra y al mismo tiempo, por causa de obedecer ese propósito y ese llamado del Señor a servir, entonces yo voy a ser bendecido. Amén. Y la bendición es de acuerdo a lo que Dios quiera, pero yo seguro que voy a ser bendecido, porque por la obediencia viene la bendición. Amén. Pues es que cuando servimos, obedecemos, y al obedecer tenemos la bendición del Señor. Perdón, la aprobación de Dios. Seremos bendecidos al ser servidores, pues hay bendición en la obediencia. Y pues aquí los que sirven van primero en el reino de Dios, aunque aquí, en esta tierra, parezcan los últimos. Amén. En otras palabras, mi enfoque a la hora de servir no puede ser cómo me ve el mundo, sino cómo me ve Dios. No puede ser qué piensa el mundo de lo que yo hago, sino qué piensa Dios de lo que yo estoy haciendo. Amén. Cuando yo sirvo, tengo que tener el enfoque, no de qué están pensando los demás. No si el mundo dice que soy tonto por dejar lo mío, por hacer las cosas de Dios. Ese tiene que ser mi último pensamiento. Mi pensamiento tiene que estar en decir, Señor, ¿cómo tú ves esto? Porque en tu reino los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Significa que los que sirven van primero en el reino de Dios. Amén. Van primero en el reino de Dios. Por eso, amados, no podemos catalogar el servicio como mejor porque ministran arriba o peor porque están haciendo algo que quizás no es tan visible. Amados, ambas cosas son servir. Al contrario, el que está arriba tiene más responsabilidad. Pero ambas cosas son servir. Dios dice, los que sirven van primero. Ese es el reino de Dios. Amén. Muy bien, vamos a la segunda. La siguiente. He dicho la segunda, pero quiero decir la tercera, esta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Perdón, el 2 en adelante, aunque pone ahí 9, porque el 9 es el que vamos a tocar, pero quiero que leamos primero el contexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el 2 en adelante, y el 9 es en el que tenemos el punto. ¿Lo tenemos juntos? Primera de Tesalonicenses. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos nada necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muy bien. El apóstol Pablo estaba hablándole a los tesalonicenses de cómo tan genuinamente ellos habían recibido el Evangelio, de cómo habían recibido la palabra de Dios. Tanto era así que ellos se volvieron
de servir a los ídolos y se volvieron a servir al Dios vivo. Y esa manera en la que ellos se vuelven para dedicar su vida al servicio a Dios se convierte en un ejemplo para los demás hermanos de los distintos lugares y de las distintas regiones, donde los hermanos, al ver la fe de estos y conocer la fe de estos y cómo servían, amados, ellos se convirtieron en un ejemplo. ¿Sabes que cuando tú eres un servidor, que cuando tú sirves, que cuando tú dejas los ídolos para dedicarte a Dios, que cuando tu corazón se vuelve y se entrega a Dios y te rindes en el servicio a Dios, te conviertes en un ejemplo donde no es necesario que la gente, que tú hables mucho, sino que ese ejemplo se ve? Nosotros, amados, tenemos que entender que cuando nosotros estamos sirviendo, nuestro servicio se puede convertir en un ejemplo para los demás. Por eso el punto dice, los siervos son un ejemplo al poner por obra su fe. O sea, al servir a Dios por causa de nuestra fe. Usted cuando llegó a Jesucristo, usted se le activó la fe. O el Señor le activó la fe para usted llegar a Jesucristo. Y la palabra dice que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Entonces la fe tiene que ponerse por obra y los pies de la fe son las obras, ¿verdad? O sea, tenemos que caminar de acuerdo a la fe que nosotros hemos recibido. ¿Cómo conocerán que somos cristianos? ¿Por lo que hablamos o por lo que hacemos? Es evidente que la gente está cansada de palabras, ¿o no? La gente quiere ver que la fe es puesta por obras. Amén. Significa que dentro de la iglesia, estos hermanos tesalonicenses, cómo se habían vuelto de los ídolos a Dios y se habían puesto a servir al Señor, ese servicio era un ejemplo para los demás. O sea que usted y yo, cuando servimos, somos un ejemplo. Cuando usted no sirve, es un ejemplo. Y cuando sirve, es un ejemplo. Cuando usted está firme en su servicio, es un ejemplo. Pero si no lo estamos, también somos un ejemplo. Solamente o bueno o malo. Amén. Entonces, es muy importante, amados, no pensar cuando nosotros servimos solamente en nosotros mismos, sino que cuando yo estoy sirviendo, estoy transmitiendo un mensaje, un ejemplo y una imagen, que es la imagen de Jesús. Amén. Y estoy transmitiendo una imagen. Otros me ven, me observan, me miran. Aquí tenemos adolescentes entre nosotros. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Que sirvan solamente conforme al turno? ¿O les vamos a enseñar que sean entregados y dados? ¿Cómo les vamos a decir a ellos, oye, haz esto, si ellos no lo ven que nosotros lo hacemos? No es tanto hazlo, sino sigan el ejemplo. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Entienden? Entonces, es importante que para que la iglesia pueda crecer en madurez, en gracia y pueda crecer en las cosas de Dios, vamos a tener que darnos cuenta, amados, que es muy importante nuestro ejemplo, que es muy importante lo que nosotros hacemos, que es muy importante lo que nosotros enseñamos, que es muy importante lo que nosotros hablamos, pero es más importante lo que nosotros vivimos. Amén. Entonces estos tesalonicenses se habían convertido en un ejemplo para los demás. Amén. Usted tiene que ser un ejemplo. No tiene que estar pensando tanto en los demás, en el sentido de si otros hacen o no hacen, sino cuánto yo produzco cuando yo me doy al reino de Dios. No solamente lo hago para la obra de Dios, sino también a mi alrededor. Amén. Estoy lanzando una imagen. Estoy lanzando un mensaje. Estoy lanzando un ejemplo. Amén. Por eso es tan importante, amados, cuando nosotros servimos, que lo hagamos de todo corazón. Amén. Pues aquí la mejor manera de ser ejemplo es mostrando nuestro servicio,
Es que cuando lo hacemos, es a Cristo a quien estamos mostrando. Nuestro servicio se puede convertir en un ánimo para que otros también quieran darse en servicio al Señor. Sus vidas, la de los tesalonicenses, hablaron más con su servicio que con cualquier palabra. Amén. Amén. Entonces es nuestro servicio, nuestro ejemplo, lo que va a contar. Muy bien, siguiente. No, la anterior. A ver, la anterior, la siguiente. Ese. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Te lo repito, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cómo? ¿Siervos por qué? Por amor de Jesús. ¿Y por qué causa? Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que ellos se habían convertido en siervos y en siervos de ellos, hablando del servicio que ellos estaban dispuestos a dar por los hermanos por amor de Jesús. O sea que nosotros somos siervos, ¿por qué? Por amor, no por obligación. Por eso el servicio es una respuesta al amor que hemos recibido de Cristo. Pero esto también requiere lo que dice el versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo expresó que el resultado de su servicio a Cristo provenía de la revelación del amor que había tenido cuando le fue revelada la gloria de Dios. Te lo repito. El apóstol Pablo expresó que el resultado de su servicio a Cristo provenía del amor hacia Dios o hacia Cristo que había recibido por la iluminación de la gloria de Dios. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Él? Porque cuando Cristo se te revela y se te revela la gloria de Jesús, entonces, amados, te das cuenta que lo que tú estás haciendo no es algo pequeño, es algo glorioso. Amén. Por eso puse aquí, servir es más que una acción. Es el resultado de una revelación de Cristo y su gloria. Por lo tanto, es darnos a una gloria mayor que la que teníamos. Ningún trabajo secular se puede comparar a lo glorioso que es servir en el reino de Dios. Ninguno. Ninguno. Había un predicador antiguo que la reina de Inglaterra vino a visitarlo. Eso es verídico. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre. Después se lo buscaré. Ese hombre estaba orando en su habitación y viene una de las personas y toca la puerta y le dice, tal persona, el nombre, y le dice, la reina te está esperando en la puerta. Y ese hombre le contesta y dice, dígale que se vaya, porque yo tengo una cita con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, no cambio lo que es de Cristo por nada que pueda ser natural.
Si yo entiendo y he tenido una revelación de la gloria de Dios, entonces puedo entender, amados, que es mucho mayor lo que hemos recibido que lo que teníamos antes. Amén. Amados, hasta barrer es glorioso si lo hacemos para Dios. Y no digo porque barrer sea poca cosa, al contrario. Pero quizá para nosotros en el mundo natural hacemos categorías. Los que están en el altar, los que ministran, no son lo mismo que el que barre o el que limpia un baño. Pues a lo mejor el que limpia un baño está más cerca de Dios que el que está ministrando, amados. Es una tontería como una casa. Es una tontería. Todos somos siervos de igual manera. Solamente la distinta función que uno hace para el reino de Dios. Amén. Eso es como decir que no necesito una mano porque tengo ojos. Es lo mismo. Todos somos necesarios en el reino de Dios para que la obra de Dios se dé. Amén. Entonces, todo es glorioso si yo tengo la revelación de aquel que es glorioso. Amén. Pues aquí la gloria es el medio por el cual yo puedo entender mi lugar y el de Cristo. O sea, cuando yo tengo una revelación de la gloria de Dios, yo entiendo cuál es el lugar de Dios, alto, y cuál es mi lugar, el bajo. Entonces yo voy a servir a Dios. Amén. Pero solo cuando tengo una revelación de la gloria. Puse aquí, la gloria me revela la inmensidad de su amor y a la vez su amor, la inmensidad de mi deuda. ¿Quién se merecía ser salvo? Yo hago así. Nadie merecíamos ser salvos. Pero a veces nosotros como cristianos actuamos como el Señor me salvó porque yo era bueno. Los que menos se salvan, ¿sabes quiénes son? Aquellos que siempre están diciendo, sí, yo soy bueno. Y al final el que se salva, ¿cuál es? El que está hundido y dice, yo no sirvo para nada, soy un pecador. ¿O no? Entonces, amados, muchas veces nosotros actuamos, y digo los hombres, no nosotros en sí, no se lo tome como... Yo a veces lo expreso así, pero no lo digo ni usted ni yo, sino generalizando. Pareciere como que le hacemos un favor a Dios cuando nosotros estamos haciendo cosas para Dios. Como que, venga Señor, vale, lo voy a hacer. Venga, vale, lo voy a hacer. Venga, voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer por hacerlo. Venga, va, te lo hago. Como si servir fuera hacer cosas. Si servir es un propósito de vida. De servir no es hacer cosas, es un privilegio. Es un regalo que Dios te da que puedas trabajar para su reino. Es verdad, es que es un privilegio. Entonces, amados, tenemos que reenfocarnos en el servicio. Amén. Tenemos que reenfocarnos. Nos vamos a reunir con todas las áreas de servicio. Y vamos a tener que ponernos a hablar, a ver qué cosas se necesitan, qué necesitamos, qué está pasando. Porque es necesario. Porque necesitamos crecer. Amén. Necesitamos crecer. Necesitamos enfocarnos. No porque nos hayamos desenfocado, pero usted sabe que toda maquinaria que lleva trabajando mucho tiempo, algún tornillo que le pasa, se le desajusta, ¿verdad? Nosotros tenemos en el trabajo unos carritos así rojos, barateros. No sé si costaron 20 euros o algo así el carro. Nos hace el apaño buenísimo, eso sí. Pero es un trasto, yo le digo la cacharra. Ya le hemos bautizado la cacharra, o sea, como un cacharro, ¿no? Y así pequeñita. ¿Y qué tienes que hacer cada 2x3? Estar apretándole los tornillos. Porque vas con ella y vas ahí y de repente va haciendo así, y se mueve así. Y tienes que ir apretándole los tornillos. Pues así nos pasa a nosotros también. De vez en cuando, ¿sabes qué pasa? Que del rodar, alguna pieza va soltándose, ¿verdad? Y nos toca apretarla. ¿O no? No es forma de eso. Aún lo natural representa lo espiritual. ¿Amén? Muy bien. El 4, que es el siguiente. Para servir tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Filipenses capítulo 2,
Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que para servir vamos a tener que despojarnos de nosotros mismos. Amén. Muchas veces vamos a tener que despojarnos de nuestros deseos, de nuestras preferencias. Vamos a tener que despojarnos. El mismo Señor se despojó de su propia gloria para hacerse hombre y venir a servir entre nosotros. Amén. Y vamos a tener que despojarnos. Vamos a tener que, en alguna manera, siempre dejar algo, morir, pagar el precio, pagar el costo que conlleva servir al Señor. Amén. ¿Están aquí conmigo? El costo que conlleva. Amén. Puse aquí, el servicio siempre va a requerir un costo y ese costo producirá un rompimiento en mi vida. Jesús se despojó. ¿Usted cree que para Él dejar su gloria no tuvo que ser también un motivo de desgarro? Pues muchas veces nos va a tocar a nosotros también. Amén. A veces nuestro costo y nuestro precio que pagamos, ¿sabes cuál es? Que no tengo aparcamiento, que está muy lejos la iglesia, que hoy hace frío. Cosas, amados, que si nos estuvieran escuchando los antiguos, que fueron aserrados, fueron decapitados, fueron colgados, que se echaron ollas de agua hirviendo para que murieran. Amados, si hoy nos escucharan los antiguos, que por los cuales nosotros hoy estamos viviendo el Evangelio, tenemos la Biblia, amados, dirían, ¿esto qué es? ¿En qué se ha convertido el cristianismo en el siglo XXI? ¿En qué se ha convertido el cristianismo cuando nosotros corríamos porque teníamos que buscamos lugar donde congregarnos? Y hoy en día congregarse es una carga. Hermanos, hay que pagar un precio por servir al Señor. Amén. Jesús mismo lo hizo y se despojó de sí mismo por servir. Amén. Pues aquí, Jesús tuvo que dejar algo para conseguir algo. Y difícilmente alcanzaremos plenitud en el servicio si nos negamos al despojo de nosotros mismos. Entonces, Jesús tuvo que dejar algo para conseguir algo. Es imposible tener todo lo que tenemos y tener todo lo que Dios. Siempre va a requerir un costo. Cuando ese joven rico se acercó, le dijo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, ya lo hago. Y entonces dijo, bueno, entonces ahora toma tu dinero, tus riquezas, tus propiedades, véndelas y dáselas a los pobres. Y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no soportó el despojo. Él dice, bueno, te sirvo porque cumplo la ley, porque hago esto, porque hago esto, porque hago esto. Pero cuando llegó al punto del despojo, cuando llegó al punto fuerte donde se le apretó y se le dijo, ahora tienes que dejar algo para poder alcanzar algo, entonces ahí ese hombre se fue triste. Hay muchos cristianos tristes en este tiempo, porque no alcanzan a hacer lo que Dios les llama a hacer, pero tampoco quieren dejar de hacer o despojarse de algo para poder hacer lo que es de Dios. Y para hacer lo que es de Dios casi siempre va a requerir un despojo. Un despojarnos de nosotros mismos. Un despojarnos de nuestras prioridades o de nuestras preferencias, por decirlo de alguna manera. Y va a requerir un despojo. Siempre lo fue. Cuando llamó Jesús a sus discípulos, síganme, dejaron el barco y se fueron con Jesús. Así de sencillo. A veces nosotros, para que haya discípulos, tenemos que estar llamándolos todos los días. Para que no se vaya de la iglesia. Porque si no,
Amados, el que quiere ser un discípulo, ¿sabe lo que hace? Va al maestro. Esto es duro, pero es una realidad. ¿O no? El que quiere conseguir algo persiste o no, dígame. El que quiere ser sano va al médico, no. Y si le duele mucho la pierna, vuelve a ir al médico. Y si le duele mucho, vuelve al día siguiente. Y si le duele mucho, vuelve al día siguiente. ¿Por qué? Porque está interesado en conseguir un fin, ¿o no? El que quiere ser un discípulo de Jesús está interesado. ¿Y qué hace? Persigue, insiste, busca, persigue, insiste y busca. No hay una sola referencia donde Jesús tuviera que arengar a los discípulos para que los discípulos le siguieran. Más bien al contrario. Todo el tiempo le decía, ¿os queréis ir vosotros también? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ellos que soy yo? ¿Y vosotros quién pensáis que soy yo? O sea, todo el tiempo Jesús sabía el valor que tenía y que para que fueran buenos discípulos no tenía que estar diciéndoles, venga, ¿me acompañas hoy? Venga, ¿tienes tiempo para que hagamos esto? ¿Cómo lo tienes hoy? Esta es la palabra del pastor del siglo XXI. Hermano, ¿estás muy liado? Sí, esta es la frase del siglo XXI de los pastores. Hermano, ¿estás muy liado? Pues sí, pastor, estoy liado. Bueno, venga, nada, te llamo mañana, venga, déjalo. O sea, es así, amado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, amado, donde todo es hacer cosas, correr prisas, planes, no sé qué, esto, lo otro, ¿verdad? Los niños, las clases, lo he apuntado a esto, lo llevo a esto, ahora lo llevo al otro, ahora lo hago esto, ahora lo hago el otro, ahora tengo que venir, ahora justo me tengo que ir, ahora llega mi marido, ahora me tengo que ir yo, ahora no sé. Y estamos todos en una rueda, ¿verdad? Que cuando el Señor dice, ¿estás? Madre mía. Ahora ya solo me faltaba que el pastor me llame. No tenía un día como para que ahora me dé la tabarra el pastor para decirme que si puedo ir a comprar agua. Pues no tengo cosas que hacer yo para ir a comprar agua. ¿No te lo puedes mandar a otro? ¿Sí o no? Pero eso es cuando usted está en la carne. Cuando está en el espíritu, no. Diga conmigo, tenemos que despojarnos siempre. Amén. Pues aquí, despojarnos de nosotros mismos no es un acto aislado, sino una conexión con el sentir de Cristo. Entonces, cuando yo me despojo, estoy unido, conexionado al mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de sí mismo. Amén. Entonces, el despojarme no es un acto, amado, que me aleja. Al contrario, me conexiona con Dios. ¿Entienden? Me está uniendo al mismo sentir de Cristo. Entonces estoy más cerca de Cristo cuando yo dejo cosas, me despojo, que cuando no lo hago. ¿Entienden? Porque me estoy conexionando con el sentir de Cristo. Entonces el despojarse, al final, al principio va a costar, pero después me va a acercar más a Dios. ¿Entienden? Me va a acercar más al sentir de Dios. Muy bien. Siguiente. Ya vamos por el 5, solo son 6. Bueno, solo son 6 porque le ponemos 6, pero pueden ser muchas más. El espíritu del servidor debe ser como el de Jesús. Amén. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, nosotros actuamos en la imitación. Nosotros no inventamos, nosotros imitamos. Amén. Nosotros no inventamos nosotros el servicio, sino que nosotros actuamos en imitación a aquel que siempre está sirviendo. ¿Entienden? El servicio no lo hemos inventado nosotros, sino que nosotros actuamos en imitación a aquel. Eso no es algo que la iglesia se inventó, el servir, para que la gente esté ocupada, sino que eso es la imitación, actuamos en imitación a aquel que siempre está sirviendo. Dios siempre está sirviendo. Amén. Él siempre está sirviendo. ¿Siempre estás? Muy bien. El modelo de servicio va más allá de una forma. Es más profundo que eso, porque se trata de manifestar el mismo espíritu de Jesús. Entonces no se trata de una forma, se trata de manifestar un espíritu
el Espíritu de Jesús. Por eso el cristiano no imita una forma en concreto, sino un espíritu específico, el de Cristo. Amén. No es una forma, sino es un espíritu. No tenemos que estar tan preocupados por la forma, aunque a veces las formas revelan cosas, pero tenemos que estar preocupados por el espíritu con el cual nosotros estamos sirviendo. Amén. Tenemos que servir conforme al espíritu de Cristo. Nuestro espíritu debe ser como el del Señor. Amén. Él no buscaba nada a cambio. Él solamente servía porque había sido llamado a ello. Amén. Muy bien. El 6. El servicio manifiesta un amor hacia la iglesia. Muy bien. Efesios 5:25 pone el ejemplo de los maridos y de las mujeres. En cuanto a los maridos, les dice, amad a vuestras mujeres. Nunca les llevéis la contraria. Regalarles flores de vez en cuando. No. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo manifestamos nosotros el amor hacia la iglesia? De la misma manera que un esposo demuestra el amor hacia su esposa, de la misma manera que Cristo manifiesta el amor a su iglesia. ¿Cómo? Entregándose y dándose por ella. ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo usted manifiesta amor por esta casa? Y por el lugar donde Dios lo ha establecido para que usted fructifique. Pues usted va a manifestar amor por esta casa, no diciéndome, pastor, estoy llorando, sino, pastor, estoy sirviendo, aunque también ore. ¿Entienden lo que le quiero decir? El amor se manifiesta en la entrega, y la entrega produce algo siempre. En otras palabras, como para usted manifestar el amor por la iglesia, usted sirve en la iglesia y ese servicio se convierte en una manifestación del amor, ¿verdad? Y usted ama la iglesia. Y al mismo tiempo, eso que usted está haciendo está produciendo que la iglesia sea mejor, como Cristo con la iglesia la limpia, la santifica y se da por ella para que la iglesia sea mejor. En otras palabras, su servicio es esencial para que la iglesia sea mejor. ¿Entienden? En última instancia, usted sirve por amor, manifiesta el amor y al mismo tiempo produce cosas en la iglesia y es que la iglesia sea mejor. Amén. Usted santifica a la iglesia por medio también de su servicio. ¿Entiende lo que le quiero decir? Pastor, en esta iglesia no hay ujieres, pero tampoco me pongo yo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, cuando yo me entrego, lo que estoy haciendo es manifestar el amor que yo tengo hacia la iglesia y al mismo tiempo estoy haciendo que la iglesia sea mejor. Porque estoy facilitando la obra dentro de la iglesia. Amén. Pues aquí Jesús se dio a su iglesia entregándose por completo a ella. Y eso es una muestra del interés que Cristo manifestó y el amor que tenía hacia ella. El amor tiene expresiones y el servicio es una de las expresiones más claras. ¿O no? ¿No? El amor es una de las expresiones, el servicio es una de las expresiones más claras que tenemos para manifestar que nosotros amamos a la iglesia. Por eso el Señor dijo, amad a vuestras esposas, servidlas,
entregaros a ellas, como Cristo se entrega también a la iglesia. Amén. Necesitamos entender esto. El servicio es una expresión. Amén. ¿Usted qué le gustaría? ¿Que su marido le dijera, te quiero, te quiero, te quiero a distancia? ¿O esté con usted en todo tiempo, sirviéndole? ¿Usted cómo cree que manifiesta más el amor? Como toda mujer, usted dice, sí, sí, a mí dime lo que me tengas que decir, pero las cosas las haces, ¿o no? ¿Verdad? Te quiero mucho, sí, pero ayúdame a hacer la comida. ¿Sí o no? Es una tontería, pero es una realidad o no. Amados, ¿cómo se manifiesta el amor? Una de las mayores expresiones del amor es el servicio. Por eso Dios a los cristianos nos ha llamado a mostrar el amor de Cristo por medio de ¿qué? De servir. De servirnos los unos a los otros, de servir a los demás y de poder servir dentro de la casa de Dios. Amén. Muy bien. Jesús se dio en servicio de amor para lograr algo en la iglesia, que es santificarla. Asimismo, nuestro servicio de amor logra mejorar la iglesia. Amén. Muy bien. Termino con esto. Algunos consejos. No sirva solo cuando todo le va bien. Hágalo siempre. Hoy no estoy con ánimo. Hoy estoy nervioso. Hoy no tengo ganas. No haga eso. No sirva solo cuando todo le va bien. Hágalo siempre. Aunque sus emociones o sentimientos no sean los mejores, es la forma de vencer en el espíritu lo que nuestra carne nos quiere imponer. Hay muchas personas que se engañan a sí mismos. Hoy no me siento bien. Hermanos, Dios nos conoce. Dios sabe que somos débiles. No nos detengamos en nuestra obra al Señor por emociones o por sentimientos. Usted sirva, no solo cuando todo le va bien, hágalo siempre. Amén. Venza por el Espíritu lo que la carne le quiere imponer. Amén. Muy bien. Siguiente consejo. Ore por su área de servicio y por los líderes que Dios ha puesto sobre usted. Sirva siempre bajo la cubierta de la oración y el consejo de las personas que Dios ha puesto como un ejemplo en el liderazgo. Haga eso. Usted sea una persona que ora por su área de servicio. El que esté en los niños con los niños, el que está con los maestros, bueno, es lo mismo, pero el que está arriba, cualquier área de servicio, dedique tiempo para orar por su área de servicio. Amén. Y sirva bien siempre bajo la cubierta de la oración y también el consejo de las personas que Dios ha puesto en el liderazgo. Amén. Sométase al consejo de las personas que están ahí. Amén. Que Dios ha puesto en el liderazgo. Es importante que para servir nosotros entendamos ese orden. Pues aquí, enfóquese en la persona de Jesús y dedique toda su motivación en agradarle a Él. Eso no significa separarme de la sujeción a la autoridad que Dios ha establecido para seguir un orden. ¿Qué significa? Que a mí me da igual lo que piense mi líder. Yo esto lo estoy haciendo porque agrado a Dios. Cuidado, porque a veces poniendo la excusa de que es que yo lo estoy haciendo para Dios, dejamos a un lado la sujeción. Y Dios ama la sujeción. Amén. Entonces, enfóquese en la persona de Jesús. Dedique toda su motivación en agradarle a Él. Pero eso no significa separarme de la sujeción a la autoridad que Dios ha establecido para seguir un orden. Amén. Gracias a Dios, Dios ha puesto orden y ha puesto personas en autoridad en las distintas áreas para que nosotros tomemos consejo y estemos en sujeción. Amén. Amén. Sea disciplinado en su servicio. Ser disciplinado no necesariamente significa ser mecánico. La disciplina espiritual te establece, pero ser mecánico te endurece. Así que la disciplina
y ser mecánico no es lo mismo. Yo puedo ser disciplinado en mi servicio a Dios y puedo caer en ser mecánico. Si yo soy disciplinado espiritualmente, eso me va a establecer, me va a dar solidez, pero si termino haciendo las cosas mecánicamente, me voy a endurecer. Amén. Pues aquí, asuma responsabilidad en su servicio y sea constante. Solo así verá el crecimiento y la madurez. Amén. No vea el servicio solo como hacer algo, sino como darse a la causa de alguien, la de Jesús. Amén. ¿Se lo repito? No. No es necesario, ya vemos luego la grabación. Este pastor. Muy bien. ¿Te lo repito rápido? Amén. No sirva solo cuando todo le va bien. Hágalo siempre, aunque sus emociones o sentimientos no sean los mejores. Pasa palabra. Es la forma de vencer en el espíritu lo que nuestra carne quiere imponer. Amén. Ore por su área de servicio y por los líderes que Dios ha puesto sobre usted. Sirva siempre bajo la cubierta de la oración y el consejo de las personas que Dios ha puesto como ejemplo en el liderazgo. Amén. Enfóquese en la persona de Jesús y dedique toda su motivación en agradarle a Él. Eso no significa separarme de la sujeción a la autoridad que Dios ha establecido para seguir un orden. Sea disciplinado en su servicio. Ser disciplinado no necesariamente significa ser mecánico. La disciplina espiritual te establece. Ser mecánico te endurece. Amén. Asuma responsabilidad en su servicio y sea constante. Solo así verá el crecimiento y la madurez. No vea el servicio solo como hacer algo, sino como darse a la causa de alguien, a la causa de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, por este tiempo. Te agradecemos, Dios mío, que nos hayas reunido en este día para poder compartir juntos esta palabra y crecer en cuanto al entendimiento, Señor, de nuestro servicio. Te amamos a ti, te miramos a ti, tú eres la motivación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.